Amigos, miren, está lloviendo. Estoy aquí con Carmelita. Hola, hola. Venimos aquí a comprar todo lo que necesito para empezar el reto los 14 días crudo y vegano. ¿Quién de ustedes se van a unir? Estoy bien contenta, emocionada. Si no has recibido la lista de compras, te voy a dejar el link en la descripción de este video, ¿ok? Ay, está súper rico, la verdad. La lluvia, sí, hacía muchísimo que no estaba en la lluvia, ¿verdad? Como que... ¿La respiración? Sí, la respiración así. Ay, el aire fresco. Así que gracias a Dios por la lluvia. Ahora sí, vamos a comprar nuestra fruta y verdura. Y bueno, aquí es donde compro toda mi fruta y mi verdura. Algunos de ustedes vinieron conmigo la vez pasada en el reto. Y traigo aquí mis bolsas reciclables. Ven, acompáñame. Entonces, si tienen bolsitas o algo así, llévenlas con ustedes porque así no gastan tanto plástico. Pero bueno, vengan, les voy a enseñar. Tiene como refrigerador enorme, es donde está todo lo de que es local, que se crece aquí en California, en San Diego, orgánico la mayoría, y está increíble porque realmente, o sea, la comida, o sea, la fruta y verdura te sabe súper diferente, ahora sí. Entonces vamos a ver qué vamos a comprar. Para el reto son 22 naranjas, así que estas naranjas son Valencia, están riquísimas, súper jugosas, mucha vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico, así que son 22. Coliflor amarilla, anaranjada, coliflor verde, coliflor morada. Yo voy a agarrar una amarilla. Son 22 mangos y vean estos mangos que encontré. Están súper bonitos, rojos. Siento que van a estar así bien ricos. Y lo puedes comprar así por caja, te sale más barato. Son papayas hawaianas. Son diferentes a las mexicanas, pero son las que tienen aquí, entonces son las que voy a agarrar. Es lo mismo de todo. Miren, amigos, estas son flores comestibles. Se pueden comer. Increíble, ¿verdad? Sí. Miren qué bonitas. Sí, tienen de todo. Tienen hierbas. El cuarto es donde está todo lo orgánico. Allá estaba todo lo local, aquí está todo lo orgánico. Tenemos muchas cosas, creo, que me voy a llevar porque vamos a estar comiendo en el reto. Me voy a llevar 2. Acelgas también vamos a ocupar para el reto. Vamos a hacer unos tacos crudo y veganos súper ricos. Ahorita estoy en el otro mercado y vean por favor, ok, sandías amarillas, ok, están súper ricas. Miren, es el único lugar que he encontrado en San Diego que tiene estas sandías orgánicas con semillas, porque aquí en Estados Unidos no sé por qué todas no tienen semillas, pero están... Y aquí ya tengo toda la comida que compré, amigos. Como pueden ver, se las puse aquí toda bonita para enseñarles toda la fruta, la verdura que compré para la primera semana del reto de los 14 días crudo y vegano. Ahora recuerden que yo vivo con mi familia, entonces ellos también van a estar comiendo y estoy a unos días todavía. Entonces esto es más comida de lo que yo les puse en la lista, pero igual... van a ver su casa con una abundancia enorme de frutas y verduras. Esta dieta, lo que me encanta de esta dieta es que es una dieta de abundancia. Ya no es esa dieta que tú haces, que te mueres de hambre, que no puedes comer nada, que te dicen
nada más puedes comer 1200 calorías al día. No, ¿qué es eso? Esta es una dieta donde no tienes límites y aún así vas a estar bajando de peso si quieres bajar de peso, y si no quieres bajar de peso vas a llegar a tu peso ideal. Es lo increíble de esta dieta, llegas al peso ideal que fuiste diseñado a tener de una manera súper saludable, súper saludable. Así que ahora sí, los animo a que se unan a este reto, a que vayan y que llenen su casa de frutas y verduras de vida. Yo les voy a dejar el link aquí abajo para que se unan, para que reciban su lista de compras para la primera semana, y después yo les voy a mandar para la segunda semana, para que tengan todo listo y por 2 semanas de su vida coman puras frutas y verduras. Y vean qué bonito. Les mando un súper abrazo frutal, amigos, los quiero mucho.